Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, amados hermanos, en el libro de los Jueces. Libro de los Jueces, capítulo número 20. Y leemos el versículo número 12. Y aún el 11, que dice: y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo: ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabaa, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades en Gabaa para salir a pelear contra los hijos de Israel. Versículo 18. Se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo: ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió: Judá será el primero. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabaa, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín. Y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabaa. Y saliendo entonces los de Gabaa, los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde habían ordenado el primer día. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche, y consultaron a Jehová diciendo: ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y Jehová les respondió: subid contra ellos. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabaa contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Amén. Dejemos ahí la lectura, hermanos. Tenga la bondad de sentarse. Gloria a Dios. Bueno, tenemos ante nosotros la narración de en qué vino a parar un drama, un pleito familiar. El hecho es de que un hombre, un levita, se acompañó con una mujer, eso ya fue pecado, y la mujer le fue infiel. Y ella, pues, sin duda, ante los pleitos que allí se armaron, se fue donde su padre, a otra ciudad. El hombre, yo me imagino, y lo hemos dicho ya en domingos anteriores, el hombre al principio pues se ha de haber quedado tranquilo en su casa. Digo, pensando que podía vivir así nomás. Pero después se levantó y porque se dio cuenta que amaba a esa mujer a pesar de su engaño, y la fue a traer. Cuando venían de regreso de la casa del padre, la persuadió para que se regresara con él. Se quedaron en una ciudad que ellos eligieron, que el hombre eligió, el levita.
Y la eligió porque él sabía que allí vivían, los que allí vivían eran parte del pueblo de Dios. Entonces él pensó que allí podía estar seguro. Pero resultó que era gente impía. Es decir, sí eran de Israel los que allí vivían, pueblo de Dios, pero eran impíos, tan impíos que aprovechándose de su número, llegaron a aquella casa y arrebataron a la mujer que el hombre había ido a traer a la casa de su suegro y la violaron todos ellos. No sé del número, pero fue un grupo fuerte, al punto que en la madrugada la mujer llegó arrastrándose a la casa donde estaba el levita encerrado, y el hombre sale en la mañana y la ve allí en el umbral de la puerta y la agarra, la echa en su animal de carga y se va. Y al llegar al lugar donde él iba, agarró a la mujer y la dividió, la hizo pedazos. Hizo 12 pedazos de ella y envió, todo eso está narrado en el capítulo 19, envió los pedazos a cada una de las tribus de Israel. Y entonces todo el mundo se alarmó. Todo el mundo puso el grito en el cielo: ¿cómo es posible? ¿Qué pasa aquí? Y entonces vinieron donde el hombre para que explicara por qué había entregado, por qué había despedazado a su mujer, y él les dijo que era, y les contó todo lo que había sucedido. Que los hombres de Gabaa, hijos de Benjamín, parte de la tribu de Benjamín, habían violado a su mujer. Y entonces todos acordaron unirse y formar un ejército. Pero primero, y bueno, ya formado el ejército, mandaron a llamar a los de Benjamín y les reclamaron: oigan, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo es posible? Fíjense que es una lástima que Israel por fin se unió, están en un solo sentir. Porque a estas alturas Israel se había acomodado en la tierra prometida, ya estaban en la tierra prometida, los judíos, los israelitas, y cada quien vivía como mejor le parecía. Pero esta situación los unió. Pero qué tremendo, que los unió algo negativo, algo horrible. El pueblo de Dios, permítame recalcar este detalle en la introducción, el pueblo de Dios debe permanecer siempre unido. La iglesia del Señor debe de luchar por mantener la unidad del Espíritu. Procurar vivir, como dice en el libro de los Hechos, en un solo corazón, en un solo sentir. De tal manera que, dice la Biblia en el libro de los Hechos, que entre ellos nadie padecía necesidad porque compartían. Entonces, la iglesia es llamada a vivir unida en amor. Unidos en amor. Cristo incluso dijo: en esto deben de reconocer todos que ustedes son mis discípulos, en que se amen, en que se amen, en que se amen unos a otros. No puede haber amor sin unidad. Para que haya amor, tiene que haber un solo sentir. Israel no estaba así. Hasta hoy se están uniendo. Ya tenían como, se dice que ya tenían como
parece que leí 300 años de estar ya en la tierra prometida. Pero de unidad no tenían nada hasta ahora. Entonces, ojo con eso. Porque sí, Dios quiere que estemos unidos, pero unidos en amor, unidos positivamente, no unidos para el mal. Y eso es algo que se ve también en el tiempo presente, que hay gente que cada quien por su lado dentro de las iglesias, pero cuando sucede algo malo, entonces se unen, se acercan, gente que a veces ni les conocen en la iglesia, porque así como llegan, así se van. Pero sucede algo malo, resultan hasta ser líderes de un movimiento negativo. Así estaba Israel unido, pero en un movimiento negativo. Alguien sangrientamente los ha convocado y ellos se identifican. Es cierto, allí había que hacer justicia, es cierto. Eso puede considerarse como algo positivo, buscar lo justo, sí. Pero ¿por qué hasta ahora? Es más, si Israel hubiese estado unido en amor, posiblemente, seguramente ese problema no se hubiera dado. Pero como cada quien hacía lo que mejor le parecía, mire a dónde llegan. Y entonces los israelitas le llaman a los benjamitas y le dicen: entreguen, versículo número 13, entreguen ahora a esos perversos que están en Gabaa, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Bueno, el que entregaran a la gente era razonable. Y es que había que extirpar el mal que ahí se estaba dando. Entonces uno no se extraña que ellos hablen incluso hasta de matarlos. Dicen: no, hombre, si es que destrozaron a esa mujer, no puede quedar así. Pero dice ahí mismo en el capítulo 20, versículo 13, dice que los benjamitas se negaron, no. Posiblemente usted sería preguntarse: mire, ¿cómo es posible que los benjamitas se hayan negado a entregar a esos criminales? Cabe la pregunta. Entonces yo lo que le puedo decir es que la gente es reacia a aceptar sus errores. Eso es lo primero. Sin duda los benjamitas se acercaron a los de Gabaa y preguntaron: ¿y qué pasó aquí? Y es indudable que le han de ver distorsionado los hechos a los benjamitas. No es así como dicen. No, la cosa fue así, asá. Usted sabe cómo es el ser humano, el corazón humano de perverso. Porque por negra que sea una situación, siempre tienen algo que echarle encima para que no parezca tan malo. Por eso es que la Biblia dice: ay de los que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Ay de ellos. ¿Quiénes son los que hacen eso? Los que saben pintar las cosas a su conveniencia. Entonces por eso los de Benjamín resultaron defendiendo a su gente. Podría ser también que los benjamitas fuesen unos orgullosos que no quisieron aceptar que entre su gente podía haber personas capaces de cometer aquella atrocidad. Y cuando yo pienso en eso, pienso en esos padres de familia, padres y madres, que cuando les ponen queja de sus hijos, lo primero que ellos dicen: ¿y qué le hicieron? No puede ser.
Mi hijo no pudo haber hecho eso, ya de un solo. Y por más que les expliquen, ellos siempre están defendiendo a sus hijos. Oiga, yo pienso que eso es algo natural, que por supuesto que nos identifiquemos con nuestros hijos. Pero oiga, tenga cuidado, porque por eso hay tanto delincuente. ¿Y qué cree que esos delincuentes, todos esos no tuvieron padres? Lo más seguro es que sí. Bueno, sí, padres tuvieron que haber tenido. Alguien los engendró, alguien los concibió, alguien los dio a luz. Pero digo, en la crianza, muchos sí tuvieron padres. Habrán otros que no tuvieron padres, sino que los crió el abuelo, la tía, la prima, algún vecino, y no les dieron buena crianza. Pero muchos, ya sea padres de familia o familiares, tienden a unirse en lo malo. Y les dicen, mire, su hijo se robó tal cosa. Ponen el grito en el cielo. ¿Qué? ¿Cómo va a creer que mi hijo? Sin investigar. ¿Cómo va a creer que mi hijo va a ser un ladrón? Le está llamando ladrón a mi hijo. Preso lo voy a meter. Así hablan de los que les llegan a poner alguna queja. Oiga, los cristianos debemos de ser sensatos. En primer lugar, estos problemas es mejor prevenirlos que combatirlos. Entonces uno debe de educar a sus hijos, debe de instruir a sus hijos y hacer todo lo posible. Y si un día le traen una queja de su hijo, oiga, no sea necio, investigue. Yo no le voy a decir agárrele y dale un par de cinchazos, aunque sería bueno, ¿ves? Mi madre, ya les he contado que mi madrecita nos tenía bien sentenciado. Si me vienen a poner una queja de ustedes, mi madre tenía eso. Lo primero, un par de cinchazos por las dudas, y después iba a preguntar. Surtió efecto. ¿Sabe por qué? Porque yo ya sabía que por mucho que quisiera explicarle yo a mi madre, siempre me iba a caer. Entonces, ¿qué hacía? Lo que hacía era evitarme problemas. Sí. No me acuerdo con quién compartía, no hace mucho, de que un día alguien me empezó a molestar en la escuela. Era un niño, saber de qué edad, pero era un niño de primaria. Y entonces, y el tipo era más alto que mí. Pero eso no era el problema peor para mí. El problema peor para mí era saber de que yo no debía de meterme en problemas. Porque si yo llegaba golpeado a la casa, allá también me golpeaban. Y si alguien llegaba a quererle decir, no, pero es que mire, fíjese que a él hicieron, no, de todas maneras es que yo ya sé, decía mi madre, que este se buscó problemas. Entonces yo aprendí a evitar problemas. Esa vez ese me estaba de molestar y yo, no hombre, yo no quiero pelear. Y usted sabe los niños cómo son, ¿verdad? Empezaron ahí que, vamos López, dale, vos podés con él. Y no, y otros le decían al otro, Escalante. Imagínense, no se me ha olvidado ni el apellido, Escalante, dale. Y yo ahí todo preocupado. Y entonces de repente ya no lo aguanté. Yo no sé ni cómo fue que lo hice, que pegué un solo salto, estaba sentado en el pupitre, pegué un solo salto, lo agarré del cuello y nos fuimos al suelo. Y el tipo cayó mal, es decir, se golpeó. Y entonces estaba allí doblegado. Y yo lo tenía ahí agarrado y todavía le decía, ay, yo no quiero pelear, le decía. Si yo sabía la que me esperaba. Entonces, oiga eso. Un consejo gratuito. Cuando le pongan queja de sus hijos, pregunte. Está bien, pues no haga lo mismo que hacía mi madre. Aunque ya le dije, funcionó. Funcionó, por eso mis dientes están completos. No me los botaron. Porque mi madre tenía una psicología bien sencilla. Entonces, pero digamos que usted no quiere hacer eso. Está bien, pues, pero pregunte. No se anticipe. Yo sé que mi niño, mi niño. ¿Cuántos después
son avergonzados cuando comprueban de que sus hijos no son tan angelitos como ellos pensaban. Estos defendieron a su gente. No, no los entregamos. Pues entonces vamos a irnos a la guerra. Pues no vamos a la guerra, dijeron. Y entonces, dice aquí, versículo número 17. Y fueron contados los varones de Israel, fuera de Benjamín, 400,000 hombres que sacaban espada. Todos estos eran hombres de guerra en Israel, fíjese. Y si usted retrocede en el versículo número 15, dice que fueron contados los hijos de Benjamín de las ciudades, 26,000 hombres que sacaban espada, sino que moraban en Gabaa, que fueron por cuentas 700 hombres. Entonces no llegaban ni a 26,000 hombres. Lo único que entre ellos había, dice, 700 hombres, ahí ya se pasó de 26,000, 27,000 hombres, porque dice que habían 700 que eran zurdos. Y los zurdos desarrollan una habilidad mejor muchas veces que los diestros. Y sobre todo está el hecho que golpean por donde la gente no espera. Sí, la gente espera, el rival siempre espera golpe con esta mano y esos golpean con la otra y por eso también les da una cierta ventaja. Pero el punto es que la diferencia era abismal, ¿verdad? Eran 26, 27,000, póngale, contra 400,000. Entonces era pan comido, así pensaron los israelitas. Y por eso ellos pensaron que la victoria estaba segura. Y entonces se levantaron y fueron a la casa de Dios. Mire este detalle. Y fueron a la Elín y consultaron a Jehová. Pero su consulta no fue: Señor, ¿y tú qué dices de todo esto? No, sino que simplemente van y dicen: Señor, ¿quién va a ir a pelear? ¿Quién de nosotros subirá primero? Irá al frente. Oiga, allí está el detalle, la clave de todo lo que resta del capítulo o de lo que sucedió. Que ellos no llegaron a decirle: Señor, mira lo que ha sucedido. ¿Y tú qué dices, Señor? Aquí estamos. Eso lo tenían que haber hecho incluso antes, cuando el hombre les mandó los pedazos de mujer y se reunieron y oyeron al hombre. Ahí era que tenían que preguntarle a Dios: Señor, qué horrible es esto. ¿Por qué sucede esto? No, ahora solo llegan y le dicen: Señor, vamos a ir a pelear, Señor. Te contamos, por si no te has dado cuenta, vamos a ir a pelear. ¿Y quién quieres tú que vaya primero? ¿Cuántas veces cometemos ese error? Tiramos nuestras líneas, tomamos decisiones en cualquier índole y sencillamente vamos y ya a Dios lo dejamos por último. Y Señor, bendícenos en lo que hemos planeado hacer, ayúdanos. Así se hicieron estos. ¿Quién subirá primero? Y Dios les dijo: bueno, que suba Judá, porque Dios siempre manda a Judá al frente, porque esa es una tribu, era una tribu especial para Dios. El asunto es que Dios les dijo: pues que vaya Judá. Y fueron a pelear, aleluya. Van a pelear y resulta que los derrotan. Mire, yo no me voy a extender mucho en esto, pero oigan, salen derrotados y no Dios los mandó. No, Dios lo que hizo fue hacerse a un lado. ¿Quieren pasar? Pues pasen. ¿Quieren pelear? Peleen. ¿Están seguros que está bien? Ellos pensaron que peleaban una guerra santa. ¿Por qué se lo digo? ¿Qué es una guerra santa? Sí, suena extraño, pero sí hay guerras santas. Como por ejemplo cuando Israel peleaba contra los habitantes de aquel lugar.
Porque Dios mismo les había dicho, entren y desalojen a esa gente. Entonces ellos iban con la autoridad de Dios a pelear esas batallas, y la cosa era desalojar de impíos la tierra que Dios les había prometido. Entonces esa era una guerra santa, porque era en obediencia a la iniciativa, voy a decirlo así, de Dios. Pero ahora, esa no era una guerra santa. Esta era una guerra más que todo basada en una venganza. Esto no puede quedar así. No, 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 no. No. Tenemos que poner justicia. Ellos se creían justos. Y entonces, y salen derrotados. ¿Cuántas veces tú has orado y las cosas te han salido mal? Hay dos razones posibles. Si has orado y las cosas te salieron mal, es por lo que ya dije. Una, porque oraste pidiéndole a Dios que bendijera tus planes, no los de Dios. No se te ocurrió decirle más, Señor, yo quisiera hacer esto, quisiera hacer, pero si no es tu voluntad, Señor, yo aquí me quedo parado, no lo hago. Pero es que necesito hacerlo, sí, pero no lo hago. Si tú me lo muestras que no es tu voluntad, no lo hago. Qué lindo es cuando el cristiano aprende a dejarle a Dios el primer lugar. Usted tiene derecho a hacer planes, a desear cosas que sean lícitas, tiene derecho. Pero el hecho que algo sea lícito no quiere decir que déjele varón. Si de todas maneras, si Dios tiene que entender, momento, no es así. Ellos fueron, habían ido, orado, y Dios les dijo, vayan. ¿Quién subirá primero? Judá. Y entonces van seguros a la victoria y me les recetan. Dice aquí que derribaron por tierra a 22,000 hombres. Un hombre casi la cantidad de lo que eran los benjamitas. Miles murieron. Y entonces vienen ellos y vuelven a consultar a Dios. Pero quiero que note que aquí hay una diferencia. En el versículo 18, cuando oraron para ir al primer pleito, versículo 18, ellos dijeron, ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín, hijos del diablo? Así pensaron y así oraron. Ahora en el 23, que ya les cayó la primer paliza, ahora vienen a orar y dicen, mire, hoy ya van un poquito más prudentes. Le preguntan al Señor, ¿volveremos a pelear? Nos dieron duro, Señor. ¿Y esto que tú nos mandaste? Yo no los mandé. Nos mataron a 20 y tantos mil. Sí. Pero mire lo que le dice. ¿Volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Allá solo dijeron, pelearemos contra los hijos de Benjamín. Casi como quien dice, contra esos hijos del diablo. Pero ahora ya dicen, Señor, volveremos a pelear contra nuestros hermanos. Ya se están acercando. Dice la Biblia que los pleitos entre hermanos son como cerrojos de alcázar o alcazar. Depende cómo esté escrito, así léalo. ¿Y cuáles eran los cerrojos de alcázar? Bueno, eran los cerrojos que tenían los grandes portones de castillos. Eran unos cerrojos fuertes que difícilmente se abrían. Entonces lo que la Biblia está diciendo al decir que los pleitos entre hermanos son como cerrojos de alcázar, es que son un grave problema. ¿Cuál cree usted que es el peor problema de pleitos entre hermanos? ¿Qué hace que esos pleitos sean graves problemas? ¿Alguien quiere una opinión? ¿Opinar algo? Dígalo.
que todos somos hijos del mismo Padre. Y entonces, ¿a quién va a bendecir Dios y a quién va a porrear? ¿Entiende eso? Si usted se siente mal contra un hermano, contra una hermana, sépalo, que ese hermano o esa hermana tiene el mismo Padre que tiene usted. Y que ahí sí que está armando un enredo. Estos ahora le están llamando a los benjamitas nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque ahora ya desean que Dios les diga: no, hombre, ¿para qué están peleando? Pues no peleen. Pero Dios dice: suban otra vez, vayan a darse duro. ¿Puede entender usted eso? Y otra vez, entonces, bueno, Dios dice, vamos. Y por eso es que, pues ya empezaron, síganse dando. Es que Dios les quería dar una lección. Fueron, pelearon y otra vez, versículo 25, cayeron 18,000 hombres de los hijos de Israel. 18,000. Entonces, ¿por qué? Yo llegué hasta ahí adrede, porque si seguimos no nos alcanza el tiempo. Por eso leí hasta ahí. Pero hagamos la aplicación aquí. ¿Por qué vuelven a ser derrotados? Número uno, en primer lugar, Dios no está de acuerdo en pleitos entre hermanos. En el principio de este libro dice que ellos subían a pelear contra los moradores de la tierra. Y entonces Dios les daba la victoria inmediatamente. Aquí ya llevan 2 pleitos y consultando con Dios y están perdiendo. ¿Por qué? Porque era un pleito entre hermanos. Eso es lo primero. Segundo, porque ellos, los israelitas, no eran mejores que los benjamitas. ¿Cómo va a creer? Pero mire el gran pecado que ellos han cometido. Pecado es pecado delante de Dios. No hay pecado más grande y pecado pequeño. Todo es pecado. Si es pecado, es pecado. Pero ellos creían que estaban peleando una batalla justa. No sé si me está entendiendo. Es bien fácil tomar una actitud de inocente porque medimos los pecados y decimos: lo que aquel hermano hizo, no, eso no tiene nombre. ¿Y usted, mi hermanita? No, pero lo que yo haga, no, ni por cerca. ¿Quién le ha dicho a usted eso? ¿De dónde saca esa diferencia? No, hombre, aquel hasta mató. ¿Y usted qué hizo, hermanito? Una carterita por ahí que me encontré mal puesta mientras la hermana estaba orando. Mientras el hermano se descuidó, dejó el celular y ya le cambié chip. Pero ¿eso qué es comparado con? ¿Quién le ha dicho a usted que Dios va a decir: bueno, sí, no es nada comparado con aquel? Sí. Aquel es Hitler, aquel es Nerón, y tú eres un pecadorcito. No, Señor, no. Y esa es la lección esta mañana, que tenemos que guardarnos. Debemos de seguir luchando ardientemente por la fe. Tenemos que seguir esforzándonos por llevar una vida apartada del mal. Nunca nos comparemos con otros, peor en lo malo, sino que apartémonos del mal. ¿Y qué hacer con los hermanos que hacen algo grave? Ore por ellos. Si a usted le consta, ore por quien sea. Órele al Señor.
No, yo le voy a ir a reclamar. ¿Ha oído a alguien hablar así? No, yo le voy a ir a reclamar. ¿Cómo es posible? Si es diácono, si es diaconisa o si es de allá de escuela bíblica. Qué bárbara la gente que ponen en la Elín ahora. Esos son santísimos que hablan así. Dígame, ore por las personas, ore por la iglesia, oremos los unos por los otros. Eso es lo que la Biblia dice. No dice cómanse unos a otros, sino que dice orad los unos por los otros. ¿Por qué? Porque todos estamos expuestos. Todos necesitamos luchar nuestras propias luchas personales, todos. Mire el que está a la par. ¿Cómo lo ve? ¿Carita de santo? Dice, ni tanto. Dice. No importa cómo lo vea, esa persona tiene sus luchas que usted ni sabe. Todos tenemos luchas. Entonces, cuidado. Amémonos, mantengámonos unidos. Si alguien sale herido, golpeado, derribado, ayudémosle. Oremos por esa persona. Mantengamos la unidad en amor. Ahora, si usted se siente tan santísimo, dice, no, yo cómo me voy a juntar con esa persona. Está bien, pues hágase un lado, pero por lo menos ore por esa persona. Está bien, va a ser que usted sienta que si se acerca mucho, van a decir que yo soy igual. Está bien. No se acerque, pues. Pero ore por esa persona. Ore. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que si alguien es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, así dice la Biblia, restauradle. ¿Y qué restaurarle? Levantarlo. Levántenlo. Y háganlo con espíritu de mansedumbre. No se trata que vaya, mire, agradezca, mire, yo me estoy enlodando todo, pero ni modo, es una orden de Dios. Así que, no, dice, hágalo con espíritu de mansedumbre. Dice, y luego dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también caigas, dice. ¿Qué pasó? Y tan santito que presumía y todo, que no quería ni tocar ni acercarse y resultó con algo peor. No, hombre. Dice la Biblia, juicio sin misericordia se hará con todo aquel que no haga misericordia. Entonces, ese fue el fracaso de Israel. Perdieron casi 40,000 personas. Guerreros cayeron allí. ¿Por qué? Dios lo permitió. ¿Y por qué? Porque no entendían. Por eso. Porque Dios no es desde este momento que Dios estaba tratando con ellos. No, si Dios siempre había tratado de llamarlos a la obediencia, a la sujeción, a la santidad, al servicio unos por otros. Pero no entendieron. Y ahora están ahí hasta hablando de querer imponer su justicia. Y sí, era justo. Pero para imponer justicia hay que ser justo. No sé si me entendió. Si usted quiere ser justo, pena de muerte debería de haber. Ajá, ¿qué tan justo es usted? No le vaya a pasar la de aquel, ¿verdad? Amán era su nombre. A ese hay que matarlo. Así que preparó una horca y bien en alto, porque había que matar al judío Mardoqueo. Y entonces llegó el día, la mañana, amaneció el día en donde se iba a ejecutar a Mardoqueo. Y Dios, en un solo movimiento que Dios hizo, le dio vuelta a todo. Y resultó que el rey ordenó no la muerte de Mardoqueo, porque el rey estaba por firmar la muerte de Mardoqueo, bajo engaños, por supuesto. Pero Dios hizo un movimiento, ahí lo lee usted en el libro de Esther, está Esther.
Y entonces hizo un solo movimiento de tal manera que el rey apareció ya con la pluma, pero para decretar la muerte de Amán, el que quería matar al justo Mardoqueo. Cuidado con eso. Esas lecciones estén en la Biblia para usted, para usted, para usted, para usted y para mí. Ahí están, para que tengamos misericordia, para que no andemos en pleitos con hermanos. No se meta, mire, no se meta en pleito ajeno. Si se va a meter, que sea porque va a orar. En esa forma interviene. Yo veo que aquel está peleándose con aquel. No, hombre, Señor, ten misericordia a esa gente, ilumínales el entendimiento. Así sí, métase en oración. Pero si no, no se meta. No se meta. Y manténgase manteniendo, dice la Biblia, la unidad del Espíritu. Mantengámonos en unidad. Amén. Amén. Póngase de pie. Y para los amigos, ¿qué les vamos a decir? Amigo, esta es la voluntad de Dios para su iglesia, que vivamos en amor. Y con todo lo que he dicho, puedo asegurarle que la mayor parte de cristianos vivimos en ese amor. Nos amamos unos a otros, nos apoyamos en nuestras necesidades y luchas. Amigo, ¿dónde va a hallar algo mejor que esto? Esto no es porque nosotros seamos buenos, es porque Dios ha hecho una obra en nuestro corazón. Dios ha transformado nuestro egoísta corazón, lo ha transformado en un corazón que ame, que se identifique con el necesitado. ¿Dónde va a hallar usted algo mejor que esto? Y finalmente todavía le puedo decir esto. De todas maneras, la iglesia es el lugar que Dios ha establecido para salvación de los mortales. Es decir, Cristo salva a las personas y las añade a la iglesia. O sea que esto de congregarnos no es algo humano, sino que Cristo dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y dice en el libro de los Hechos que todos los que el Señor tocaba los añadía a su iglesia. ¿Qué más le puedo decir, amigo? Pues ya con eso es suficiente. Entréguele su vida a Cristo y conozca la vida de los cristianos, la vida en amor, la vida de bendición que los cristianos llevamos todos los días, no de vez en cuando, sino siempre. Oremos todos, hermanos, oremos para que el Señor aplique estas palabras en el corazón también digo, no solo de nosotros, sino que en el corazón de nuestros amigos. Padre nuestro que estás en los cielos, exaltamos y bendecimos tu nombre, Padre. Gracias por las lecciones que tú nos das a través de tu palabra. Dios mío, gracias por mostrarnos que no es tu voluntad que haya pleitos entre tus hijos, sino por el contrario, tú has dado mandamiento de que nos amemos unos a otros. Gracias, Señor, porque en esta porción tan antigua encontramos ilustrado esta tremenda verdad. Gracias, Padre. Ayúdanos a ser diferentes a las costumbres del mundo, en donde tanto tienes, tanto vales, en donde el más fuerte se enseñorea del débil. Ayúdanos a vivir nosotros en paz. Y que si alguien se siente un poquito más fuerte, que ocupe su fuerza para ayudar al débil. Señor, gracias por enseñarnos estas preciosas verdades, o por recordarnos estas verdades. Gracias. Ayúdanos a ser cada día
formados por tu Espíritu Santo a tu imagen y semejanza. En el nombre de Jesús.